¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, bienvenidos a esta clase de álgebra. El día de hoy, bueno, pues vamos a ver el concepto de los números negativos. Pues como les había comentado la vez pasada, en la recta numérica tenemos números tanto positivos, negativos y el cero, ¿sale? Y nosotros sabemos que los números positivos, pues se encuentran del cero hacia la derecha, y en la medida que nosotros nos movemos más hacia la derecha, se van incrementando los números positivos, empezando desde el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sale? Y los números negativos los encontramos a la izquierda de la recta numérica, ¿sí? Y en la medida que nosotros nos movemos más a la izquierda, los números negativos van creciendo, ¿sale? A la derecha crecen los positivos, a la izquierda crecen los negativos, ¿sale? Bueno, esto ya es algo que sabemos ya desde hace mucho, ¿sí? Desde la primaria. Bueno, las operaciones con números positivos no son ajenas a nuestro conocimiento, ya que desde educación básica nos han enseñado a sumar, restar, multiplicar y dividir números positivos, ¿sí? Bueno, pero vamos a recordar uno de los ejemplos básicos. Una de las técnicas básicas para sumar números, que es pues con el salto de la ranita. ¿Sí se acuerdan de esa forma? Utilizando la ranita o el sapito que daba saltitos. ¡Sapito! Vas para adelante, más un poco más. Vas para adelante y luego vas para atrás. Ok, bueno, vamos a hacer el primer ejemplo. Tenemos 3 y le sumamos 5, ¿sale? Y pues en el kinder o en la primaria les enseñaban que el 3 era donde se estaba posicionando inicialmente la ranita, y 5 era el número de saltos que daba la ranita para ver hasta dónde llegaba. Entonces tenemos el 3 y dábamos 1, 2, 3, 4, 5 saltitos y llegábamos al 8, ¿sale? Entonces, estaba en el 3, da 5 saltos positivos, aquí le ponemos más 5, da más 5 saltos y llegábamos al 8 positivo. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno. También nos servía esto para explicar la resta. Por ejemplo, si queríamos restar 10 menos 4, ¿sí? Entonces nos posicionábamos en el número 10, es decir, ahí es donde la ranita iba a iniciar, y daba 4 saltos, pero como es una resta, los saltos los daba a la izquierda, 1, 2, 3, 4 saltitos y llegaba al número 6, ¿sí? Entonces nuestro resultado era a donde llegaba la ranita, que era 6, porque 10 menos 4 era igual a 6, ¿sale? Entonces, y aquí lo voy a poner en la recta numérica. Si se movía hacia la izquierda, si se movía a la izquierda, era negativo. Es decir, cuando se movía a la derecha, es decir, en la suma, cuando se movía a la derecha, el número de saltos era positivo. Pero si se movía a la izquierda, el número de saltos que daba era negativo, es decir, se restaba, ¿sí? Bueno, eso espero que sí esté claro. Bueno, ¿qué es un número negativo? Lo voy a ejemplificar igual con la recta numérica, pero vamos a suponer esta siguiente operación. Antes de explicar qué es el número negativo, voy a explicar estas operaciones. Supongamos que tenemos la operación 3 más x igual a 7. ¿Cuánto vale x? Es decir, tenemos un número 3, desde donde está nuestra ranita, y va a saltar un número de saltos x que no conocemos y debe llegar al valor 7, ¿sí? Entonces vamos a verlo en la recta numérica. Acuérdense, 3 más un cierto número x debe llegar al 7. Entonces nuestra ranita está situada en el número 3 y queremos que llegue al 7, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos saltos tiene que dar? Pues tiene que dar 1, 2, 3, 4 saltos a la derecha, es decir, más 4, ¿sí? Más 4. ¿Por qué? Porque salta a la derecha. Entonces, puede verse que x es más 4, es decir, x, el número de saltos que da la ranita es 4 positivo.
¿Hasta ahí todo bien? Muy bien, pues vamos a otro para reforzar esta parte. 1 más y es igual a 8, es decir, yo estoy en el número 1 y mi ranita va a dar un número y de saltos y debe llegar al 8. ¿Cuánto vale y? Aquí nosotros podríamos pensar, bueno, pues son 7, ¿no? Pues de 1 para llegar al 8, pues yo tengo que sumarle 7. Vamos a verificarlo. Aquí está, yo ya lo tenía hecho, ¿eh? Yo estoy en el 1 y quiero llegar al 8. Pues mi ranita tiene que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saltos a la derecha para llegar al 8, ¿sí? Entonces da 7 saltos positivos. Puede verse que el valor de y es 7, es decir, y es igual a 7. ¿Hasta aquí todo bien? Facilísimo. Ahora vamos a considerar la siguiente operación. 8 más x es igual a 2. Yo estoy en el 8 y quiero llegar al más 2. ¿Cuánto le tengo que sumar? Y ustedes aquí me podrían decir, a ver, maestro, no, esto no se puede. Porque imaginen que yo tengo 8 manzanas. ¿Cuántas manzanas le tengo que sumar para que me dé 2? Y ustedes me dirían, eso no se puede. No se puede sumar a un número positivo, no se le puede sumar algo para que me dé un número más pequeño. Pues sorpresa, ¿sí? Resulta que lo que yo le tengo que sumar aquí es un número negativo, ¿sí? A un número positivo yo le tengo que sumar un número negativo para que el resultado sea más pequeño. Vamos a verlo en la recta numérica. Mi ranita se encuentra en el punto 8 y yo quiero que llegue al punto 2. ¿Qué tiene que hacer esta ranita? Pues en vez de avanzar hacia adelante, tiene que avanzar ahora hacia atrás. ¿Cuántos saltos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltitos. Es decir, da 6 saltos hacia la izquierda, pero como son hacia la izquierda, tienen que ser negativos, ¿sí? Entonces, como nos tenemos que mover 6 lugares a la izquierda, entonces el valor de x es menos 6. Es decir, x es igual a menos 6. Y aquí nosotros no tenemos ningún problema en decir que x es un número negativo. El problema lo vamos a encontrar cuando nosotros lo pongamos aquí. ¿Cómo tenemos que poner aquí esta x? Si es una suma. Lo vamos a poner así. Bueno, déjenme copiar esta ecuación. 8 más x igual a 2. 8 más x es igual a 2. Pero como x es menos 6, yo ya les dije que vale menos 6, yo lo voy a poner así. 8 más menos 6, entre paréntesis, es igual a 2. Y esto equivale a 8 más, bueno, eso se lee así. 8 más menos 6 es igual a 2. Es decir, yo a 8 le voy a sumar un número negativo que se llama menos 6 para que me dé 2, ¿sí? Y esto se conoce como la suma de un número negativo. Pero ustedes me podrían decir, a ver, maestro, este mismo resultado se pudo obtener si yo a 8 le hubiera restado 6, ¿sí? A 8, si a 8 yo le resto 6, me va a dar 2. Entonces resulta que de manera coincidente, la suma de menos 6 es lo mismo que la resta de 6, ¿sí? No son la misma operación. En este caso a 8 yo le sumé el número menos 6 y en este caso a 8 yo le resté el número positivo 6, ¿sí? Pero fíjense que el resultado me da igual. Entonces aquí yo lo que voy a concluir, esta es una conclusión que quiero que pongan en su libreta y lo pongan en letras grandes. Lo que voy a concluir es que la resta equivale, la resta tradicional que a nosotros nos enseñaron en la primaria y en la secundaria, equivale a la suma de un número negativo. Es decir, restar un número positivo es lo mismo que sumar un número negativo o sumar su negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da el mismo resultado. Entonces, en conclusión, la resta equivale a la suma de un número negativo. Ya lo vimos aquí, ¿ok? Bueno, pero entonces, ¿qué es un número negativo? Un número negativo es el opuesto de un número positivo en la recta numérica. Es decir,
para cada número positivo n, existe otro número que le vamos a poner o llamar menos n, que cumple la siguiente igualdad. N más menos n es igual a 0. Y esto se conoce como el elemento neutro aditivo. Para cada número n existe un número menos n que cuando yo lo sumo me va a dar 0, siempre, siempre. Por ejemplo, ¿cuál es el número contrario de más 5? ¿O cuál es el elemento neutro aditivo de más 5? Ah, pues es el menos 5. ¿Por qué? Porque si a 5 yo le sumo el menos 5, me debe dar 0. Vamos a ver si eso es cierto. Acuérdense que la suma de un número negativo equivalía a la resta. Entonces sería 5 menos 5 y ya sabemos que eso es igual a 0. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Cuál es el número contrario de más 20? ¿Cuál es el negativo de 20? Pues menos 20. ¿Por qué? Porque 20 más menos 20 me va a dar 0. ¿Sí? Y acuérdense, la suma de un número negativo equivale a una resta. ¿Sí? 20 menos 20 igual a 0. ¿Ok? Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el número contrario de menos 3? Es decir, ¿cuál es el elemento neutro aditivo de menos 3? Pues es más 3. ¿Por qué? Porque menos 3 más su contrario, que es más 3, me debe dar 0. Y aquí es algo que no les he dicho, pero la suma de un número positivo es una suma. Aquí está. Menos 3 más 3 es igual a 0. Es decir, el contrario de menos 3 es su opuesto, que es el más 3. ¿Sí? Ahora, no nos equivoquemos, no nos confundamos. No es lo mismo el más 3 que el menos 3, porque podríamos decir, ah, pues el menos 3 es lo mismo que el 3, nada más que con un negativo. No, no es lo mismo. 3 y menos 3 son dos números diferentes. Aquí está el más 3 y aquí está el menos 3. Son diferentes. ¿Por qué? Porque están en lugares diferentes en la recta numérica. Ah, que desde el 0 tengo que saltar 3 lugares para llegar al 3 y 3 lugares para llegar al menos 3, eso es otra cosa. ¿Sí? Que desde aquí yo tenga que recorrer 3 lugares hacia la derecha y aquí tengo que recorrer 3 lugares hacia la izquierda, es otra cosa. ¿Sí? Su valor absoluto sí es igual, pero los números son completamente diferentes. ¿Sí? Y lo único que van a cumplir es que cuando yo sumo el 3 y con el menos 3, fíjense aquí, esto va a ser una operación de suma. Sí, lo voy a poner aquí. Que cuando yo al más 3 le sume con el menos 3, me dé 0, eso, ay, caray, no sé qué hice. Que cuando yo al 3 le sume el menos 3, me dé 0, eso no quiere decir que sean iguales, ¿eh? Y que equivale a una resta, no quiere, carambolas, me equivoqué aquí, perdón. Que cuando yo lo reste, perdón, que equivalga a la resta de 3 menos 3, eso es igual a 0, no quiere decir que el 3 y el menos 3 es lo mismo, ¿sale? Espero que esa parte sí quede muy clara. Bueno, ya para terminar, me gustaría que ustedes se pudieran aprender estas reglas. La suma de un número negativo equivale a una resta. La suma de un número positivo equivale a una suma. La resta de un número positivo equivale a una resta. Y la resta de un número negativo equivale a una suma. ¿Sale? Esas reglitas apréndanselas. Vamos a ver los ejemplos. Aquí ya los tengo preparados. Por ejemplo, la suma de un número negativo. 3 más menos 2. Suma de un número negativo equivale a una resta. Eso equivale a 3 menos 2. ¿Sale? No se les olvide. Ahora, suma de un número positivo. Equivale a una suma. Más 4 es lo mismo que más 4. La resta de un número positivo. En este caso, menos más 2. 3 menos más 2. Eso equivale a 3 menos 2. Y por último, la resta de un número negativo equivale a una suma.
8 menos 5 es lo mismo que 8 más 5, ¿sale? No se les olviden estas reglitas, anoten los ejemplos, anoten esto en un cuadrito muy bonito, ¿sale? Porque esto lo vamos a ver la siguiente clase, ¿sale? Bueno, chicos, pues eso sería todo. Yo les agradezco mucho su atención, espero no haberlos confundido. De todas maneras, si en algo no le entendieron, se atoraron, regresen el video, tomen el apunte lo tienen que tomar completito, así como lo estoy diciendo, ¿sí? Igual los ejemplos, estas gráficas, estos dibujitos, todo, igualito, ¿sale? Para que le entiendan más claro posible. Vean y vean y vean el video las veces que sea necesario para que estos conceptos les queden claros, ¿sale? Esto sería todo, chicos, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.